escuchando y meditando en el Salmo 145, dice: Te alabaré, mi Dios, mi Rey, y bendeciré tu nombre eternamente y para siempre. Cada día te bendeciré y alabaré tu nombre eternamente y para siempre. Grande es Jehová y digno de suprema alabanza, y su grandeza es inescrutable. Generación a generación celebrará tus obras y anunciará tus poderosos hechos. En la hermosura de la gloria de tu magnificencia y en tus hechos maravillosos meditaré. Del poder de tus hechos estupendos hablarán los hombres, y yo publicaré tu grandeza. Proclamarán la memoria de tu inmensa bondad y cantarán tu justicia. Clemente y misericordioso es Jehová, lento para la ira y grande en misericordia. Bueno es Jehová para con todos, y sus misericordias sobre todas sus obras. Te alaben, oh Jehová, todas tus obras, y tus santos te bendigan. La gloria de tu reino digan, y hablen de tu poder, para hacer saber a los hijos de los hombres sus poderosos hechos, y la gloria y la magnificencia de su reino. Tu reino es reino de todos los siglos, y tu señorío en todas las generaciones. Sostiene Jehová a todos los que caen, y levanta a todos los oprimidos. Los ojos de todos esperan en ti, y tú les das su comida a su tiempo. Abres tu mano y colmas de bendición a todo ser viviente. Justo es Jehová en todos sus caminos, y misericordioso en todas sus obras. Cercano está Jehová a todos los que le invocan, a todos los que le invocan de veras. Cumplirá el deseo de los que le temen, oirá asimismo el clamor de ellos y los salvará. Jehová guarda a todos los que le aman, mas destruirá a todos los impíos. La alabanza de Jehová proclamará mi boca, y todos bendigan su santo nombre eternamente y para siempre. Amén. Vamos a orar. Señor, te damos gracias porque tu misericordia es eterna y es para siempre. Gracias porque lo hemos entendido, y por eso estamos aquí, Señor, para adorarte, para alabarte, para entregarte lo mejor de nuestras vidas, Señor. Hemos entendido que el fin del hombre es servirte y buscarte y alabarte. Ayúdanos a hacerlo en espíritu y en verdad, Señor.
y la gracia que nos fue dada en Cristo Jesús antes de los tiempos de los siglos. Nosotros tenemos un llamamiento santo hecho por Dios, de quien es el reino, poder, gloria, por aquel que tiene un gran nombre. Amén. Salvos son al sonar
que lo que pasaría era que moriríamos todos. Recuerdo en mi sueño levantar mis manos y clamar en cuestión de segundos al Dios de lo imposible, que es invencible, ese que debe ser exaltado y glorificado siempre. Y esa ola no se movió. Yo recuerdo estar orando y esperando a la misma vez ser tirada y envuelta en esas aguas, pero eso no pasó. Yo abrí mis ojos y ahí estaba el agua detenida. Desperté y me alegré mucho que era un sueño, pero después pasaron cosas en mi vida y familia que me han hecho pasar por situaciones como esa ola, verla lista para destruirnos y envolvernos y tirarnos. Entonces en ese momento he clamado al Dios inigualable y dejé en ese momento de tener temor en mi corazón.
encontrar en 2 de Timoteo, capítulo 1, versículo desde el 6 hasta el 10. Y usted puede estar en pie cuando la encuentre para reverenciar la palabra de Dios. Y vamos a leerla alternadamente. 2 de Timoteo, capítulo 1, versículo desde el 6 hasta el 10. Dice: por lo cual te aconsejo que avives el fuego del don de Dios que está en ti por la imposición de mis manos. Porque no nos ha dado Dios el espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y de voluntad propia. Por tanto, no te avergüences de dar testimonio de nuestro Señor ni de mí, preso suyo, sino participa de las aflicciones por el Evangelio según el poder de Dios. Quien nos salvó y llamó con llamamiento santo, no conforme a nuestras obras, sino según el propósito suyo y la gracia que nos fue dada en Cristo Jesús antes de los tiempos de los siglos. Pero que ahora ha sido manifestada por la aparición de nuestro Salvador Jesucristo, el cual quitó la muerte y sacó a luz la vida y la inmortalidad por el Evangelio. Amén. Es palabra del Señor. Puede sentarse. Dios lo bendiga, amado hermano. Nos gozamos de estar esta tarde en la casa del Señor. Amén. Vamos a estar leyendo a partir del versículo 3, ¿verdad? Para estar entendiendo el contexto. Estamos ahí en segunda epístola de Timoteo, capítulo 1, versículo 3. Doy gracias a Dios, al cual sirvo desde mis mayores, con limpia conciencia, de que sin cesar me acuerdo de ti en mis oraciones, noche y día, deseando verte al acordarme de tus lágrimas, para llenarme de gozo, trayendo a la memoria la fe no fingida que hay en ti, la cual habitó primero en tu abuela Loida y en tu madre Eunice, y estoy seguro que en ti también. Por lo cual te aconsejo que avives el fuego del don de Dios que está en ti por la imposición de mis manos. Amén. Lo dejamos aquí. Padre, gracias, Señor, en esta tarde preciosa. Rogamos que tu Espíritu Santo pueda estar ministrando en nuestras vidas toda autoridad y que no solamente seamos oidores, sino también hacedores de tu obra y de tu palabra. En el nombre poderoso de Jesús. Amén. Bueno, hermano, esta porción de la palabra describe el deseo y el sentimiento del apóstol Pablo, quien estaba sufriendo prisión. Él estaba preso por causa del Evangelio y estaba escribiendo a quien él tenía por un hijo espiritual. Timoteo era un joven, estaba pastoreando. A pesar de ser tan joven, Dios había delegado en él la gran responsabilidad de guiar a las personas y traerlas a los pies de Cristo. Amén. Vemos cómo el apóstol Pablo atravesaba el último momento de su vida. Él en este momento estaba siendo cautivo y esa prisión terminaría con el fin de su vida, ya que en algún momento de la historia también fue ejecutado por causa de esta prisión. Humanamente hablando, no había ninguna razón legal por la cual Pablo tuviese que enfrentar esta prisión, pero él había apelado al César. Entonces fue llevado a Roma en una travesía y ya él estaba en los últimos momentos de su ministerio y era él quien tenía que ser confortado, era él quien tenía que ser animado. Quizás muchas personas debieron haberle escrito a Pablo en un momento de su vida donde ya él había peleado la buena batalla de la fe, y estas epístolas se conocen como epístolas carcelarias, porque él estaba en la prisión y las escribía aún con aquella responsabilidad de exhortar y de animar a las iglesias y a los hombres de Dios que también estaban frente a las iglesias. Vemos como en el versículo número 6 Pablo está dando un consejo a Timoteo y le dice: por lo cual te aconsejo, ¿verdad?, que avives el fuego del don de Dios que está en ti por la imposición de mis manos. Si Pablo le está diciendo a Timoteo: mi consejo para tu vida
es que tú puedas avivar el fuego del don de Dios. Y aquí está refiriéndose a la persona del Espíritu Santo. Si no está refiriéndose a los dones que Timoteo tenía o a las capacidades que él tenía como persona, se está refiriendo a la persona y a la obra del Espíritu Santo. Ahora, ¿cómo hoy, en nuestro tiempo, nosotros releemos esta palabra de Dios y nos identificamos con ella? Bueno, en primer lugar, porque ninguno de nosotros está solo, ¿sí o no? Nosotros tenemos la persona y la autoridad y la obra ¿de quién? Del Espíritu Santo. Si nosotros hubiéramos quedado solos y la salvación hubiese quedado en nuestras manos, estábamos embarcados, ¿verdad? Pero Dios entendió a través de los siglos que el hombre no debía estar solo. Y entonces Él dijo, vendrán tiempos donde yo pondré mi espíritu con ellos. Y yo cambiaré sus corazones, y Él los guiará, y Él los consolará, y Él los llevará a toda verdad, y les mostrará todas las cosas, ¿verdad? Entonces, el recurso indispensable que tú y yo tenemos delante de Dios, lo primero es que tenemos la persona de Dios viviendo en nuestro corazón, ¿sí o no? Y cuando Él está hablando y está ministrando a Timoteo, que era un joven pastor, lo primero que Él le dice a Timoteo, ¿qué es? Aviva el don de Dios que está en ti. ¿Cuántos de los que están aquí tienen la persona del Espíritu Santo viviendo con usted? ¿Verdad? Todos sabemos eso, nos lo enseñaron, pero qué difícil es creer eso. Y a veces pasamos la vida entera y hasta tenemos duda de eso. Porque decimos, ¿cómo yo sé que el Espíritu Santo vive en mí? Cuando yo me convertí al Evangelio, había movimientos eclesiásticos que se llamaban carismáticos, que había manifestaciones visibles, palpables, del poder de Dios en la vida de la persona, y se ponía como condición. Es decir, si tú no tenías una manifestación sobrenatural en tu vida, no tenías el Espíritu Santo. Y doctrinalmente hablando, siempre había algún tipo de contradicción, porque nosotros decíamos, bueno, ¿cómo es posible que desde el tiempo que yo me convertí hasta hoy, yo no haya identificado un mover sobrenatural de Dios sobre mí? ¿Y cómo yo sé que el Espíritu Santo está en mí? Incluso todavía hoy hay personas que piensan que para que el Espíritu Santo more en una persona tiene que ser ministrado por manos de apóstoles o de pastores, ¿verdad? Sin embargo, cuando estudiamos la palabra de Dios, entendemos que este tiempo del apostolado bíblico, donde las manos de los apóstoles se imponían sobre los creyentes, se manifestó en este tiempo, y que hoy nosotros por fe recibimos el don del Espíritu, una vez que nos arrepentimos de nuestros pecados y aceptamos a Cristo en nuestro corazón. ¿Cuántos saben eso? Ahora, le voy a hacer una pregunta y usted responda sinceramente. ¿Ha tenido dudas de que el Espíritu Santo vive con usted? Yo he tenido dudas, ¿sí o no? ¿Verdad? Porque nos sentimos solos. ¿Qué más nos pasa a nosotros? Nos sentimos derrotados muchas veces. Nosotros muchas veces somos confrontados con nuestra humanidad y vemos la realidad que es adversa a nosotros y decimos, ¿y para dónde fue que corrió Dios? ¿Y por qué yo me estoy sintiendo solo en esta situación? Si a mí me han enseñado que Dios está conmigo, y que Dios me está enseñando, y que Dios me está guiando, y que Dios me está fortaleciendo. ¿Le ha pasado eso? Ahora, yo creo que Timoteo estaba en uno de esos momentos, a pesar de que era pastor. ¿Los pastores les pasa eso, sí o no? ¿Les pasa? Claro que les pasa, porque son humanos, ¿verdad? Y entonces Pablo le dice, por lo cual te aconsejo que avives el fuego del don de Dios que está en ti por imposición de mis manos. Si en el caso de Pablo, él ministró este don, ¿verdad? Que es la persona y el poder del Espíritu Santo sobre la vida de Timoteo. Pero cuando Timoteo estaba viviendo su vida, cuando él estaba viviendo su pastorado, él estaba siendo atribulado por persecución, por muerte, estaba siendo atribulado por intimidaciones. Habían personas que perdían su vida por causa del Evangelio. El mismo Pablo, que es el que estaba dando el consejo, ¿dónde estaba? Estaba preso. Entonces, ¿era real o no era real? La cosa estaba fea. ¿Sí o no? Estaba fea. Era difícil ver y creer si la realidad que está alrededor nuestro es adversa. Es difícil, ¿verdad? Hoy la hermana, porque Dios no deja nada por la mitad, la hermana daba la primera parte del culto, que fue la reflexión, ¿verdad? Antes de empezar el culto. Y ella hablaba de los momentos de la aflicción, de los momentos de la prueba.
Y Pablo estaba preso, pero en su corazón, ¿cómo estaba él? Libre. Porque el cuerpo se puede apresar, pero no se puede apresar el alma, ¿verdad? Porque cuando nosotros estamos en Cristo, tenemos libertad en Él. Y a pesar de que Pablo estaba preso y que estaba imposibilitado, en su alma y en su corazón, ¿cómo estaba? Firme. Estaba ministrándole a Timoteo. Ese poder de la persona del Espíritu Santo a través de nosotros no solamente nos llena a nosotros, sino que rebosa nuestra existencia y también puede llegar hasta otros. ¿Amén? Dice que el Espíritu es comparado con el rocío del monte. El rocío, cuando cae sobre la planta, se derrama y bendice no solamente la planta, sino también la tierra, ¿verdad? Y así sucede con la presencia del Espíritu Santo en nosotros. También se derrama y puede bendecir a las personas que están alrededor nuestro, aún estando lejos. Cuando Pablo se propone ministrar a Timoteo, también nos está ministrando a nosotros, ¿sí o no? Entonces, hoy, como pueblo de Dios, tenemos que entender algo. Nuestra realidad no dicta una sentencia sobre nosotros. Sencillamente son los tiempos y las dificultades las que nos hacen crecer en el Espíritu. Porque Dios no nos ha dado un espíritu de cobardía, dice la palabra. ¿Qué es lo que Dios nos ha dado? ¿Un espíritu de qué? Vamos a leer. Dios no nos ha dado un espíritu de qué? De cobardía, sino que nos ha dado un espíritu de poder, amor y dominio propio. Oye, yo lo hubiera puesto adelante, yo hubiera puesto primero dominio propio. Qué difícil es establecer el control de nuestra vida cuando hay circunstancias y situaciones adversas, ¿verdad? Qué difícil es controlar nuestra propia vida cuando nos sentimos en peligro, cuando nos sentimos acechados, cuando vemos que la realidad está completamente adversa a nosotros. Qué difícil es creer y ver la mano de Dios cuando vemos que lo que está pasando con nosotros es real. Me gusta cómo este versículo lo dice el versículo número 7, por no nos ha dado Dios espíritu de qué? De cobardía, sino de poder. Y mira el orden en el que Dios lo da. ¿Poder de quién? De Dios. De amor y de dominio propio. Y es que en el orden de Dios, primero es su poder, lo que nos capacita, lo que nos llena y lo que nos hace vencer las dificultades. Después su amor viene sobre nosotros y nosotros somos establecidos en el control y en el dominio de nuestro propio ser, alma y cuerpo. Fíjense, hoy yo me deleitaba con el estudio devocional que describía, no sé cuántos lo leyeron aquí hoy, el pan diario, como se dice, que hablaba de las características del corazón humano. Dice que pesa desde 200 a 300 gramos y que late alrededor de 10.000 veces en un día. Bombea más de 7.500 litros de sangre y por una distancia estimada de arterias de más de 10.000 kilómetros de arterias. Yo me quedé frío con eso. Y yo digo, ¿quién controla todo eso? Ahí está en el librito que repartió el pastor. En la penúltima página está todos esos datos. Parece que quien escribió eso tiene un conocimiento exhaustivo. Y yo decía, caballero, ¿quién controla todo eso? ¿Quién dispone todo eso? ¿Quién hace que esa estación de bombeo nunca se pare? ¿Quién establece todo lo que funciona? ¿Quién controla todo el universo? ¿Quién le puso nombre a las estrellas? ¿Cómo Dios no va a poder pasar por encima de cualquier situación que nosotros tengamos? Y ahora, cuando Pablo estaba preso, sabía que había un Timoteo que estaba suelto, pero que su corazón, ¿cómo estaba? Estaba preso. Estaba preso del temor, él estaba preso de su realidad, él estaba tratando de unir una iglesia que estaba dispersa, temerosa. Se habían callado la boca porque estaban matando a los que predicaban. Cuando la palabra de Dios dice que lo primero que tiene que venir en nuestra vida es el poder y pone de último el dominio propio, es porque el poder trae consigo dominio propio. Ahora, ¿de quién es ese poder? ¿Y cómo se manifiesta el poder? A través del amor de Dios. ¿Sí o no? Ahora, Pablo lo único que podía hacer por Timoteo en este momento, ¿qué cosa era?
consejo. Fíjate que Pablo no le fue para arriba y lo abochornó y lo humilló y le dijo 40 cosas, parece mentira, que tú estás aquí frente a una iglesia, lo que debieras darte pena. Pablo no hizo eso. ¿Qué fue lo que él hizo? Primero estaba orando por él, el versículo 3 lo dice, sin cesar día y noche, me acuerdo de ti en todas mis oraciones. Ojalá que no tuviera una gente así. Oiga, qué falta nos hacía a nosotros de vez en cuando que apareciera una gente así, que día y noche sin cesar se acuerde de nosotros y esté orando por nosotros. Porque nosotros no oramos ni por nosotros mismos y difícilmente oramos por alguien más. Pero qué bueno es que hoy, cuando yo esté pensando en el Señor, diga yo, gloria a Dios por estas personas que siempre están orando por mí. Gloria a Dios por eso. Qué clase de respaldo la oración. Qué clase de bendición sentir esas oraciones, ¿verdad? Ahora Pablo ya estaba orando, que era lo primero que tenía que hacer. Pero lo otro que hizo, ¿qué fue? Dar un consejo. Si Pablo no vino a confrontar a Timoteo, no vino a humillarlo, no vino a exigirle, no vino a confrontarlo, no, sencillamente dijo, yo te aconsejo que avives el fuego del don de Dios. Y estaba refiriéndose al Espíritu Santo. ¿Qué es lo contrario al fuego del Espíritu Santo? La Biblia nos dice que es contristar al Espíritu Santo. ¿Cuántos días, cuántas horas, a veces meses y años pasamos nosotros con el Espíritu Santo contristo? Porque cedemos el lugar al miedo, a la incertidumbre, porque sencillamente nos dejamos absorber por la dificultad. Dice la palabra de Dios que nunca nos va a engañar, que es imposible que no venga dificultad, prueba, ¿verdad? Pero que nosotros debemos confiar, porque Él ha vencido este mundo. Ahora la Biblia dice que es imposible que no vengan pruebas. Entonces nosotros tenemos que saber que vamos a atravesar muchísimas tribulaciones, que vamos a atravesar muchísimas pruebas, pero hay un Dios que mandó a su único hijo a vencer a este mundo. ¿Sí o no? Me gusta cómo la Biblia describe el versículo 8, dice, por tanto, no te avergüences. ¿Qué nos pasa a nosotros? Vivimos avergonzados. Que si soy guantanamero, que si no tengo estatus definido, que si el trabajo que tengo no es el mejor, que si el carrito que tengo es un par de zapatos con ruedas, porque hasta ahí doy por ahora, y Dios sabrá hasta cuándo. Que si sencillamente la medida que me puse todavía me siento muy por debajo y me preocupa cómo la gente me ve. Pero hay algo que nos está robando el fuego del don de Dios a través de la persona del Espíritu Santo, y es que nos sentimos constantemente avergonzados. El enemigo siempre nos está causando vergüenza, porque siempre nos está trayendo y nos está confrontando con el miedo. Y si pierdo el trabajo, y si no tengo cómo pagar esto, o si no puedo hacer lo otro, ¿verdad? Y me gusta cómo el versículo 8 Dios nos dice, no te avergüences de qué, de dar testimonio. ¿De quién? De nuestro Señor. En este contexto era hablar a las personas acerca de Cristo, sin miedo, pero en el contexto nuestro, una palabra, la que sea, da testimonio de lo que hay en nuestro corazón. Y una acción nuestra deja claro quiénes somos nosotros. Dar testimonio no es solamente las palabras, sino también nuestras acciones dan una muestra de nuestro pensamiento y de quiénes somos nosotros. Dar testimonio de Cristo implica levantarse por la mañana y vivir nuestra vida. Eso es un testimonio. Dice la palabra que nosotros somos lumbreras de este mundo y que no puedes poner una luz debajo de una cama porque no tiene sentido. ¿Dónde Dios pone la luz? ¿Dónde están? En la parte alta para que puedan iluminar con más facilidad, ¿verdad? Ahora me gusta cómo el versículo 8 dice, no te avergüences del Señor y no te avergüences también de quién, de mí, preso suyo. ¿Dónde estaba Pablo? Estaba preso. Si no participa de las aflicciones del Evangelio según el ¿qué? El poder de Dios. Ahora, ¿cuál es la única forma que nosotros tenemos para poder participar del poder de Dios a través del Evangelio? Por el poder.
de Dios. Nosotros no estamos capacitados para pasar por encima de las dificultades. Cuando enfrentamos las dificultades con nuestras propias armas, sencillamente somos derrotados. Para tú triunfar en la vida cristiana, para tú caminar con Dios, la única razón, el único argumento que Dios pone en tu mano, cosa es el poder de Dios. ¿Sí o no? Ahora, Pablo no le dice a Timoteo, oye, ponte guapo, compadre, y sal para afuera y ponle mala cara a todo el mundo ahí. O tú tienes fuerza y capacidad para hacer eso y mucho más. Es el mensaje de hoy, es el mensaje moderno. Tú sí puedes hacer eso. Cuando Pablo le está diciendo a él, no te avergüences, da testimonio a nuestro Señor y participa de las aflicciones del Evangelio. ¿Por dónde lo dice acá? Por el poder de Dios. Es decir, nosotros tenemos una única forma, y es la más grande, donde podemos enfrentar gigantes y derrotar, donde podemos romper los muros de una ciudad impenetrable. Nosotros tenemos una única manera de ver a un paralítico levantarse, y a través del poder y la autoridad de Dios. ¿Sí o no? Según el poder de Dios, dice el versículo 9, quien nos salvó. ¿Qué quiere decir eso? Que ya eso está hecho. ¿Sí o no? Eso está hecho. Eso no está en duda. Ahí no está preguntando quiénes son los que están aquí en esta congregación que son salvos, o quiénes son los que se sienten salvos, o cómo te sientes con tu salvación. Dios no nos está diciendo eso. Dios nos está diciendo que ya Dios nos salvó. ¿Sí o no? ¿Esa victoria de quién es? De Él, pero es para nosotros. Pero ya está hecho. Amén. ¿Quién nos salvó? ¿Y qué más dice? Y llamó. ¿Qué cosa es un llamamiento? Valdría la pena preguntarnos. Cuando vemos que algo sucede con nosotros que nos llama la atención y nos sorprende, uno dice, ¿yo? ¿Conmigo? Y dice, sí, tú, ven. A veces pasa eso, ¿verdad? Y a veces nos pasa con las cosas que Dios trae a nuestra vida, que nosotros decimos, ¿esto es conmigo, Señor? El Señor dice, sí, es contigo, ¿verdad? Porque el llamado de Dios, ¿cómo es ese llamado? Dice la palabra que estamos estudiando, con llamamiento santo. Quiere decir que ese llamado tuyo no te lo va a poder robar nadie. Ese trabajo tuyo no te lo va a poder robar nadie. Esa bendición que Dios tiene, que es tuya, nadie va a poder robártela. Nadie te la va a poder quitar. Porque ¿de quién es? Es tuya. ¿Y su llamamiento cómo es? Santo. Ahora, Dios nos llama por un llamamiento santo y nos llama para que seamos santos también. Ahora, nosotros siempre nos vemos llenos de manchas, y es verdad que las tenemos, porque somos pecadores, pero cuando Dios nos mira a través de sus hijos, ¿cómo nos ve? Limpios. Ya su Hijo lo hizo. Ya nos limpió, ya nos justificó y ya venció. Ahora nosotros tenemos que vivir siendo un pueblo limpio que ha vencido. Amén. Nosotros no podemos seguir suplicando a este mundo que nos ayude. No podemos seguir mirándonos de una forma con lástima a nosotros mismos. No podemos proyectar sobre nuestros hijos una tribulación que Dios quiere quitar. Dios sencillamente dice que Él ya nos salvó y que Él nos llamó. ¿Y cómo lo hizo? Con un llamamiento santo, sagrado, intransferible, ¿verdad? El llamamiento de Dios es impostergable. Tú no puedes coger y decir al Señor, Señor, estoy medio enredado. Yo te aviso cuando yo puedo. Porque te embarca. Dice que son bienaventurados, ¿quiénes? Los que abren la puerta y le dejan entrar. Ahora, una vez que nosotros lo hemos hecho, tenemos que asegurarnos cada día de nuestra existencia hoy de que yo estoy permitiendo que el fuego del don de Dios sea avivado en mi vida y que ese llamamiento santo pueda reflejarse a través de mí y que yo pueda ser parte de toda obra que Dios tiene hoy delante de mí, a pesar de las dificultades, a pesar de las tribulaciones, a pesar de que los tiempos que se viven hoy son difíciles, a pesar de que todas las circunstancias que yo pueda estar viviendo hoy me puedan estar diciendo, tú estás embarcado. Yo tengo que mirar el pasaje y decir, yo tengo gran victoria. Lo único que tengo que hacer es apelar al poder de Dios. Y lo único que tengo que hacer es vivir conforme al llamado de Dios. Porque el llamado que Dios hizo en mí es un llamamiento
santo. Amén. Vamos a ver qué más tiene ese llamado. Dice, no conforme ¿a qué? A nuestras obras. Si Dios no hubiera dado conforme a nuestras obras, estuviéramos marcados, porque ninguno de nosotros merece ese llamado. ¿Qué más dice? Sino según el propósito suyo. Creemos en un Dios de propósito, donde las casualidades no existen y donde mi vida está dentro del plan de Dios. Yo no tengo por qué andar por fuera, alrededor. Yo tengo que estar ¿dónde? Dentro del plan de Dios. Yo no vivo conforme a mi pensamiento. Yo vivo según el propósito de Dios. Y nosotros siempre nos estamos preguntando, ¿cómo es vivir conforme al propósito de Dios? Y sería una pregunta para estudiar. ¿Cómo es vivir conforme al plan y al propósito de Dios? Bueno, en primer lugar debemos conocer el propósito de Dios con nosotros, ¿verdad? Que es diferente, que es personal y que siempre va a depender de las características que Dios ha puesto en nosotros. Pero hay algo que yo tengo que aprender a vivir con eso. Yo tengo que vivir conforme al propósito, dentro del plan de Dios. Yo no puedo pasar la vida entera alrededor. Porque usted sabe quiénes son los que están alrededor, los que son devorados por el enemigo. Dice que él está como león rugiente, buscando alrededor. ¿A quién? Devorar. Cuando abandonas la posición de soldado, te conviertes en una víctima. Porque dejaste tu lugar dentro del plan y el propósito de Dios. Y fuera siempre hay quienes están esperando a las ovejitas que salen. El diablo vive cazando esa oportunidad. Dice que él anda como león rugiente, buscando a quien devorar. Pero dice que él tiene que estar como alrededor nuestro. Él nunca está dentro, ¿verdad? Ahora, versículo número 8. Disculpe, el número 9. Según el propósito suyo, ¿y qué más? Y la gracia que nos fue dada. ¿Qué es lo que pasa con la gracia? Que todavía está por venir. Que depende de que nosotros graduamos en la universidad. Que depende de que la familia de nosotros, todo el mundo esté en Cuba. De los que están en Cuba ya puedan venir para acá. De que ya tengamos un estatus legal definido. De que ya todos seamos ciudadanos. Dice que la bendición de Dios, la gracia de Dios fue. ¿Qué quiere decir eso? Que ya está conmigo. Y el argumento principal con el cual Pablo está edificando la vida de Timoteo, le está diciendo que ya el don, las herramientas y la victoria de Dios fue dadas. Amén. Hay un versículo que lo dice de otra manera, a mí me encanta. Dice que debemos vivir conforme a la manifestación gloriosa de Dios que nos fue entregada, ¿verdad? Nosotros debemos aprender a ver cómo ya la obra de Dios en mí es una obra completa. Amén. Nosotros nos miramos y decimos, oh, como me falta todavía, porque siempre hay una meta y siempre hay un plan que está inconcluso. Pero en la gracia de Dios fue dado. Dice que todas las cosas que pertenecen a la vida y a la piedad fueron dadas por su divino poder. Amén. Dice, todas las cosas que pertenecen a la vida y a la piedad fueron dadas por su divino poder. Amén. Ahora terminamos con este versículo. Dice que nos fue dado ¿en quién? En una persona. Cristo Jesús. Ahora, nosotros no podemos mirar la gracia desde el punto de vista de mis méritos, de mis logros, ¿verdad? Es a través de la persona de Cristo Jesús. Antes de los tiempos de los siglos. Oiga, cada vez que yo leo algo así, a mí me estremece. ¿Cuándo fue que Dios preparó todo eso? Desde antes de los tiempos de los siglos. Dice otra expresión, antes de la fundación del mundo. Oiga, eso está fuerte, mi hermano. Cada problemita, cada situación de salud, cada circunstancia que hoy nosotros estamos viviendo, ya Dios cuadró todo eso. ¿Y tú sabes de cuándo fue eso? Desde antes de la fundación del mundo. Dios te bendiga en esta noche.